Buenos días. Me da mucho gusto participar en Enredando, este nuevo espacio colectivo virtual de nuestra Facultad Javeriana de Psicología, con el cual buscamos esmerarnos en el cuidado de las personas, a la usanza ignaciana. Muchas gracias a nuestra decana, Johanna Urbano Valente, por su gentil invitación, y a Sandra Liliana Miranda Forero, así como a Nora Esperanza Alfonso Montañez, por disponer con generosa disponibilidad y afecto del tiempo y del soporte tecnológico para apoyarme. Compartir esta charla es algo que hago con mucho cariño, pues damos servicio a un medio remoto para poder dialogar con ustedes acerca de un asunto que me apasiona, la vejez entre la autonomía y el encierro, hoy en tiempos de pandemia. Asunto que espero pueda ir desenredando. Les pido el favor de anotar sus comentarios y preguntas en el chat, de modo que demos continuidad al texto que les quiero compartir y al final dialoguemos al respecto. Será preciso primero dar una mirada al contexto. Desde el 17 de marzo de este año, 2020, hasta hoy, es decir, hace un poco más de 4 meses, el equipo del gobierno en Colombia ordenó, comillas, proteger a los abuelos, cierro comillas. Y por tanto, los adultos mayores de 70 años tendrían que permanecer encerrados en sus viviendas. Ciertamente algo se han flexibilizado las medidas desde entonces, en especial gracias a la actitud de protesta de algunos adultos mayores. Pero el clima general en el país es el de restringir el espacio de movilidad de los mayores por considerarlos especialmente vulnerables al COVID-19. Frente a tal decisión, algunos de ellos se han sentido, comillas, enjaulados por decreto, cierro comillas, como lo expresó en columna reciente el periodista Daniel Samper Pizano a sus 74 años. Es un lugar común que el encierro ha producido en todos nosotros, además de una visible preocupación por la salud propia y ajena, sentimientos de desazón debido a la rutina, a la soledad, al aburrimiento, cuando no sentimientos de nostalgia y de tristeza o frustración frente al sinsentido de los días que se acumulan sin una dirección visible y que parecen aplazar la realización de nuestros planes y proyectos. Particularmente en los jóvenes ha aflorado el deseo de salir nuevamente al mundo, en especial a encontrarse con sus amigos y realizar actividades imposibles de llevar a cabo en el enclaustramiento del interior de sus viviendas. Tales sentimientos juveniles también resuenan en buena parte de los adultos mayores, quienes han asumido con irreverencia los decretos gubernamentales e incluso han tomado una actitud de desobediencia civil. No son todos, son algunos, pero no son un número despreciable el que representa un sentir muy difundido en este grupo etario. No contamos con cifras que nos permitan calcular dicho número, pero podemos valernos del llamado índice de dependencia para hacernos a una idea de lo que acontece. El índice de dependencia es un número propuesto interdisciplinariamente, pero principalmente por Bartel desde la enfermería, al cual se llega luego de medir las actividades de la vida diaria en las cuales los adultos mayores dependen de otros, o por el contrario son independientes. Se cuenta con un listado de las actividades que realizan los mayores desde el amanecer hasta la noche, se hace el inventario y se contabilizan aquellas que no puede realizar. Y esto arroja una cifra que indica qué tanto depende un adulto mayor de otras personas para vivir cotidianamente. Aquellos ancianos que dependen en alto grado necesitan y agradecen, por supuesto, que los cuiden y por tanto, ahora en cuarentena, que los recluyan en sus viviendas o en los centros de cuidado en donde viven. Pero aquellos viejos que son independientes, que están acostumbrados a ejercer su autonomía decisoria y tienen el control de sus propias vidas, sufren de manera indecible cuando son tratados como interdictos, a quienes otros les arrebatan su voluntad y los consideran como menores. Cargan entonces con el peso de la heteronomía. Recordemos, la palabra heteronomía viene del griego heteros, otros, nomos, normas, las normas que son impuestas por otros, siendo ellos autónomos,
del griego autos, propio, nomos, normas, las normas que un sujeto se da a sí mismo. Notemos que hay entonces al menos dos clases de maltrato contra los adultos mayores. Por una parte, la negligencia, cuando abandonamos a quienes nos necesitan porque dependen, y por otra parte, el asistencialismo, cuando protegemos a quienes no lo requieren porque son autónomos. Esa irreverencia y esa actitud de desobediencia civil de la cual hablamos hace un momento, precisamente devienen del sentimiento de ser capaces de autonomía, de autocuidado, con vigor y alta autoestima, y pueden ser manifestaciones de procesos propios del envejecimiento y la vejez que podríamos comprender mejor desde la psicología del desarrollo, en especial del desarrollo de los procesos psicológicos superiores, entre ellos el desarrollo de la voluntad, al proponer superar el modelo deficitario del envejecimiento, para poder admirar en los ancianos su autonomía moral, con la cual dejan atrás, según los autores clásicos, el egocentrismo y la heteronomía. Notemos cómo, al fin y al cabo, criamos a los bebés como mejor nos parece y sin preguntarles qué es lo que ellos quieren o necesitan. Pero no considerar lo que quieren para sí mismos los adultos mayores sería un abuso de parte nuestra. Un abuso que desconoce su trayectoria, sus experiencias, sus predilecciones, sus valores, sus opciones, sus derechos, sus proyectos vitales. Abuso que puede terminar infantilizándolos, haciéndolos dependientes, asistiéndolos cuando pueden necesitar desarrollar precisamente su autogestión. Es decir, privándolos de su autonomía decisoria, que es quizá la característica más definitoria de la calidad de la vida en la vejez. En este sentido, me adhiero al pensamiento de Mauro Brigueiro, de la Universidad Nacional, quien al respecto enuncia que es necesario que en nuestras investigaciones y prácticas consideremos el punto de vista de los adultos mayores. Antes de continuar, quiero compartir con ustedes 7 casos recientes, cercanos, para que por favor me ayuden a discernirlos desde la psicología. El primero, en estas últimas semanas, un líder comunitario de 79 años responde mis llamadas a su celular, cada vez desde sitios diferentes y distantes a su casa, porque sale a visitar a alguien, a tomarse un tinto y conversar, a enterarse de cómo están sus hermanas y sus amigos, miembros de la comunidad que él lidera. Segundo, una adulta mayor de 76 años se rebela contra el uso del tapabocas para salir a hacer compras, pues sus creencias religiosas le indican que le pasará algo solo si Dios quiere. Y ella confía en Dios más que en el gobierno o en la ciencia. Un periodista colombiano de 74 años, ya aludido, comenta irónica y públicamente en su columna del diario El Tiempo que los mayores están, comillas, enjaulados por decreto, comillas, debido a que el presidente de la República tomó esa decisión, comillas, con amor admirable, cierro comillas. Hace pocos días, dos mujeres ancianas, con gran renombre académico, que han trabajado muchos años acerca del envejecimiento y la vejez, una desde la psicología y otra desde la neurofisiología, me refiero a Elisa Dulcey y Eugenia González, se refirieron por internet precisamente a este tema, convocadas por el Colegio Colombiano de Psicólogos, la Asociación de Facultades de Psicología y la Universidad del Rosario. Dos personas mayores, con gran sentido del humor y reposada sabiduría, quizá quienes más saben acerca de la vejez en Colombia, disfrutaron de una conversación crítica sobre temas delicados, serios y profundos, de un modo claro, risueño y agradable, definiendo sus posturas propias sustentadas sistemáticamente. Quinto, un grupo de adultos mayores de un barrio oriental de Bogotá sale de caminata a los cerros cada 8 días, durante la cuarentena, a respirar aire puro, a ver el horizonte lejano y especialmente a compartir los acontecimientos de los últimos días y cultivar su amistad. Sexto, el exministro de Hacienda y exrector de la Universidad de los Andes, Rudolf Holmes, anciano a la sazón, se refirió al equipo de gobierno que tomó las decisiones sobre la cuarentena sin un diálogo previo como un grupo de, comillas, mocosos. Decisiones que le afectaron personalmente, al igual que a todas las personas mayores. Los mocosos, sabemos,
toman decisiones precipitadamente, como jugando irresponsablemente, y más desde la intuición y el sentido común que desde la reflexión crítica y obviamente sin consultar la sabiduría de la vejez. Y él se está refiriendo a un equipo en el cual varios ya pintan canas. Séptimo, nuestro rector javeriano, el padre Jorge Humberto Peláez Piedradita, de la Compañía de Jesús, comentó para la revista Semana en días pasados, abro comillas, ¿por qué se nos despoja de nuestra capacidad de autorregulación? Los mayores de 70 no somos un rebaño, incapaces de cuidarnos, ni mascotas para sacar al parque. Dos de las más destacadas universidades del país, la Nacional y la Javeriana, son dirigidas por mayores de 70. Supimos gobernarlas con sabiduría y firmeza durante las marchas estudiantiles que paralizaron la vida ciudadana. En 2 semanas pudimos transformarlas y hacer la transición hacia la enseñanza digital. ¿Será que nosotros, como muchos miles de colombianos, somos incapaces de autorregularnos y cuidarnos? ¿Tenemos que resignarnos a que nos traten como si fuéramos mascotas a las que llevan al parque durante media hora, 3 veces a la semana? ¡Qué ridiculez! Honestamente, no le tengo miedo a la muerte y amo apasionadamente la vida. ¿Por qué? Porque la vida no nos pertenece. La tenemos prestada. Cada día es un regalo de Dios que debemos cuidar y disfrutar. Presidente Duque, felicitaciones por el firme liderazgo que ha mostrado. Ha tomado las decisiones de la mano de expertos. Una sana combinación de política y ciencia. Por favor, déjenos un margen de autorregulación. Los mayores de 70 no somos rebaño ni mascotas. Cierro comillas. Hoy nos resulta común en los medios de comunicación escuchar acerca de una rebelión de las canas. E incluso algunos viejos apologizan acerca del derecho de morir viviendo, cuando dicen que lo bueno de la vida es que se acaba, tomándose la libertad de cuestionar a los defensores a ultranza del vivir a cualquier costo y confrontando a la cultura en que vivimos que tantas veces prefiere prolongar la existencia artificialmente aunque no haya calidad de vida. Estos casos patentizan varios aspectos de la calidad de la vida en la vejez sobre los cuales podemos detenernos. Cuando una persona ve cercana a la muerte y es autónoma, no quiere pasar sus últimos días mirando por la ventana indiferente, sino ser protagonista y vivir con intensidad. Y vale la pena enfatizar, para una persona mayor, estos tiempos siempre serán, con independencia de la pandemia, los últimos tiempos. El dilema que se le presenta a un adulto mayor obligado a permanecer encerrado es muy profundo y podría expresar o expresarse mejor como preguntas o tensiones. Prefiero vivir arriesgándome aunque sea poco tiempo o que la muerte me encuentre resguardado buscando vivir por más tiempo. Quiero morir dignamente buscando realizar la vida o esperar la muerte inactivo sintiendo la cobardía de quien se sabe protegido pero enajenado. Porque para un anciano la muerte puede llegar en cualquier momento y por muchos caminos y no solamente a través del coronavirus. Lo que el psicólogo Elkind ha llamado facticidad temporal cambia dramáticamente de la juventud a la vejez. Los jóvenes contemplan la lejanía de su muerte y por ello no temen equivocarse. Si se equivocan tienen tiempo de arreglarlo. Mientras que los viejos atisban con vértigo la cercanía de su muerte y no quieren equivocarse más. Quedarse encerrados entonces es algo que se vive como restar tiempo y oportunidades a la poca vida que queda. Encerrarse se vive como disminuir el protagonismo de la propia biografía y puede experimentarse el aislamiento como alargar el ser, pero acortar el existir, como descuidar la infinitud por atender la finitud. Daniel Samper Pisano, con la sabiduría propia de la ancianidad y un humor muy bogotano, sentenció, comillas, prefiero menos vida con más vida que más vida con menos vida. Es un hecho que un equipo de adultos intermedios y jóvenes puede tomar decisiones restrictivas con tanto rigor y además con el convencimiento de que están haciendo lo mejor, aunque los adultos mayores lo resientan. ¿Acaso piensan los jóvenes y adultos jóvenes de la misma manera en que piensan los viejos?
¿Qué diferencias hay entre los procesos psicológicos de personas mayores y los de los jóvenes? Si son muy distintos, ¿cómo podrían ponerse de acuerdo? ¿Deciden los funcionarios cobijados por estereotipos que hacen parte de la cultura o como fruto de acuciosos procesos de investigación? ¿Consultaron a los mayores antes de decidir sobre ellos? Es frase de personas mayores, comillas. Nada sobre nosotros sin nosotros. Es música para los oídos de las personas grandes cuando sus nietas y nietos les dicen abuelita, abuelito, cuando plenos de ternura y con todo cariño les hablan desde el afecto y la admiración con la mayor confianza, calidez y cercanía. Pero recordemos que no todos los mayores son abuelos. Llamar abuelos o abuelitos a los viejos para justificar que se les confina porque se les quiere es un acto de manipulación, una presión indebida que arrebata su autonomía decisoria mientras se les infantiliza con decisiones asistencialistas. Y ya vimos cómo obra el asistencialismo, en especial si es sustentado con argumentos científicos que resultan descontextualizados. La psicóloga canadiense post-piagetana Gisèle Lavoviviev indica que el pensamiento juvenil es libre de contexto, mientras que el de los ancianos es sensible al contexto y por ello admite la contradicción. ¿Tomaron decisiones los gobernantes de manera lógica, coherente, sin dejarse permear por las situaciones concretas que viven los adultos mayores? Resalto, el pensamiento de los jóvenes parece ser libre de contexto, lógico, consistente, hipotético, deductivo. Pero el de los mayores es sensible al contexto, muestra contradicciones, admite conflictos. Es más, parece ser que la sabiduría tiene que ver precisamente con esa sensibilidad al contexto, pues los viejos pueden sacar el sabor a la vida más allá de buscar el mero saber. Ellos pueden comprender a los más jóvenes porque alguna vez sintieron, pensaron y decidieron como ellos, pero no siempre los jóvenes pueden alcanzar la comprensión desde la sabiduría de la ancianidad. Es necesario comprender que los jóvenes y los viejos, que podrían pensarse como el agua y el aceite, en efecto son como el agua y el aceite, pues solo se unen en el arroz. Y voy a hablarles un poquito del arroz. En el énfasis en inclusión narrativa, una figura curricular del último año de formación en el plan de estudios de la carrera de psicología, para entrevistar personas mayores acostumbramos prepararnos desarrollando las competencias de la escucha activa. Este es el arroz. Entre las cuales quiero destacar una, conservar la distancia adecuada. No se trata solamente de mantener la distancia física durante la entrevista, la postura corporal que resuena respetuosamente, sino de ubicarnos apropiadamente en el espacio psicológico. De modo que no estemos tan cerca del otro que nos confundamos con él y suframos de la misma manera aquella problemática que nos cuenta, pero tampoco tan lejos que seamos fríos y distantes. Es un arte esto de alcanzar la distancia que nos permite ser empáticos con el otro. Solo así podremos descentrarnos para alcanzar comprensión de la vida del anciano, de sus motivos y razones, incluso desde la altura de nuestros años, cualquiera que estos sean. Solo así podremos comprender en toda su dimensión los porqués del viejo frente a la cuarentena. Déjenme vivir, nos dicen, nos reclaman desde su obligado encierro. Los ancianos de algunos de los 7 casos mencionados arriesgaron innecesariamente su salud, habrían podido contagiarse con el coronavirus y además transmitirlo a sus conocidos. ¿Qué habría pasado si alguien denuncia la iniciativa de pasear en grupo o de salir sin tapaboca porque se cree en la providencia divina? ¿Qué pasaría si alguno hubiera muerto durante la caminata grupal? ¿A los ojos de quién y desde qué criterios estos paseos habrían sido considerados ilegales? Si fuesen ilegales, ¿serían injustos? ¿No valió la pena el riesgo, el vértigo de la aventura para sentirse vivos? ¿No pusieron en entredicho el precio de cuidarse encerrados, contrastándolo con el valor de cuidarse en libertad? Si no hubiera pandemia, sería legítimo entonces que cualquier anciano alegara
que es mejor no salir de la casa porque hay tantos riesgos. Es válido que los mayores afirmen que si les llega la muerte, siempre será mejor que los coja viviendo. Podemos distinguir con delicadeza que desde la perspectiva de los mayores, como decíamos, nada sobre ellos se debe decidir sin ellos, o como ha ocurrido con la pandemia cuando afirman, irónicos, que agradecen que otros pretendan cuidarlos, pero que mejor de verdad así no los quieran. Pues los hacen dependientes, les infantilizan, les roban su posibilidad de agencia. Ellos sienten en carne propia que sí los están incluyendo, pero por medio de procesos de exclusión. Es decir, que sí hay inclusión estatal, pero que esta es excluyente. Por esta vía llegamos a una conclusión ya mencionada. Muchos son los viejos que desean hondamente frente a las restricciones de la pandemia vivir la desobediencia civil, la rebeldía y contar con la solidaridad amplia de otras generaciones. En la sociedad neoliberal, llegada a la vejez, en ocasiones se nos degrada de mariposa a oruga, preciso en el momento en el cual vivimos la metamorfosis definitiva. Se nos trata como a entutelados, como a interdictos que no podemos decidir ni obrar deliberadamente. Se nos trata como a niños, con diminutivos, el viejito, la abuelita, la ancianita. Con razón, Gail Shea se preguntaba, ¿hay vida después de la juventud? Podemos colocar al sentido de la vida como el criterio de la calidad de la vida. Una buena vida será aquella que persiga sus fines y los alcance, al menos parcialmente. Una vida organizada alrededor de la producción y no de la realización humana no puede ver más allá de sus propias narices. En el primer caso, persiguiendo el sentido, cuando llegue la muerte, cuando suceda, se sentirá como el final anhelado de toda una vida de búsquedas y esfuerzos. O en el segundo, quizás como la única salida que quedó, muy poco digna del encierro. Así pues, con cada adulto mayor es preciso conocer sus características idiosincrásicas y por tanto tomar con cualquier intención, incluso buena, una decisión uniforme que cubra a todos los adultos mayores no solo desconoce las particularidades, igualando a los mayores como si todos fuesen dependientes, sino que en especial niega las condiciones de posibilidad para que las personas mayores autónomas puedan ejercer su autonomía. Redundo al afirmar que entre nosotros ha hecho escuela una mirada deficitaria del envejecimiento, que sirve para legitimar decisiones que roban la autonomía y la autoestima a los mayores y justifican acciones asistencialistas, infantilizadoras que empobrecen a los viejos y les hacen dependientes. Tras las decisiones que han caracterizado el manejo de esta cuarentena, hay sin duda un modelo deficitario del envejecimiento y la vejez, según el cual envejecer es sinónimo de deterioro, enfermedad, decrepitud y muerte. Para nada se consideró, al decidir las medidas públicas del confinamiento, la voluntad de los viejos, lo que ellos querían hacer frente a la pandemia, así como tampoco la presencia en la comunidad de adultos mayores sanos, activos, productivos, que participan en la vida comunitaria, que deciden autónomamente, que emprenden, que gestionan su agenda, que cultivan sus lazos afectivos, que disfrutan su erotismo. ¿Por qué estos no son criterios también para que el gobierno decida? El modelo deficitario obra a través de estereotipos y creencias invisibles, pero potentes, que igualan las percepciones y las personas y legitiman las decisiones, aunque algunas sean arbitrarias y desproporcionadas, aunque algunas arrasen con los derechos de los viejos. Nos corresponde un enorme trabajo de resignificación de los prejuicios que se esconden detrás de la cotidianidad, develarlos, cuestionarlos, transformarlos en inclusión. El padre Francisco de Rú, de la Compañía de Jesús, hace unas semanas, por webinar, refrendó una frase suya que tiene algunos años. Comillas. El miedo a morir se va cuando tenemos un proyecto. Cierro comillas. Los viejos que no tienen miedo a morir tienen proyectos personales, de pareja, de familia, colectivos, de nación. Y quieren realizarlos, quieren que en ellos se les vaya la vida, la que tienen, poca o mucha.
No quieren encerrarse a ver por la ventana cómo pasa el tiempo. ¿Con qué derecho otros quieren aplazar su muerte alejándolos de sus proyectos, quitándoles el porqué para vivir y para morir? Abro comillas. El que tiene un porqué para vivir soporta cualquier cómo. Cierro comillas. Enunció Nietzsche. Con su porqué, los viejos soportarían cualquier cómo. Termino, más con una pregunta que con una conclusión. ¿Qué derecho constitucional asiste al gobierno cuando, para defender la vida, honra y bienes de unos ciudadanos, soslaya la vida, honra y bienes de otros? Por ejemplo, cuando sus decisiones desconocen derechos tan fundamentales como el derecho a morir dignamente. Muchas gracias. Gabriel Daza comenta un saludo, Sergio. Lo mismo para ti, Gabriel, gusto de verte. ¿Cómo te ha ido? Claro, la universidad es nuestra casa y cuando uno está lejos la extraña, la añora. ¿Cómo te está yendo?
Gabriel, si quieres hacer algún comentario o alguna pregunta acerca del texto que leí, te agradezco mucho. Veo que Lisa Echapé está en el auditorio. ¿Quieres hacer algún comentario, Lisa? Muchas gracias a ti, Gabriel. Es un espacio construido por todos. La facultad hace el esfuerzo, tiene la iniciativa, promueve las posibilidades, pero somos nosotros, los miembros de la comunidad, los que buscamos esa comunicación y esa cercanía que tú señalas. Ciertamente la situación actual nos ha alejado como personas y quizás tenga la posibilidad resiliente de que valoremos en este momento mucho más la cercanía y la comunicación con los demás. Entonces, pues veámosle el lado positivo, Gabriel. Eh, Tenemos posibilidades virtuales de comunicarnos y tendremos posibilidades presenciales de hacerlo en un tiempo, no sabemos cuánto, pero añorar eso nos da una perspectiva enorme de cómo entrañamos ese anhelo, esa necesidad de otras personas. Muchas gracias a ti, Gabriel. Muchas gracias a ustedes por estar aquí, por escuchar y por comentar.
a quienes me hacen sus comentarios desde la facultad, a Sandra Liliana Miranda, Ángela María Escobar, a Matías Rubio. Buen día, hombre, ¿cómo estás? Muchas gracias a ti por escucharla. ¿Tendrías algún comentario que hacer? Milton, gracias a ti, hombre, por estar allí pendiente. Me hacen una pregunta de la facultad. ¿Cómo crees que podemos todos aportar para que los adultos mayores no sientan que no los creemos capaces de cuidarse y los protejamos, pero respetando su libertad? Está muy chévere. Eh, bueno, yo creo que lo primero es que, en efecto, consideremos que los adultos mayores son autónomos y pueden ejercer esa autonomía y respetar el espacio de sus decisiones, eh, de sus opciones, de sus reuniones entre ellos como grupo etario, respetar el derecho de su injerencia en la vida pública y en la vida privada. Creo que eso es lo primero, tratar de despojarnos de esos prejuicios, de esos estereotipos que hacen que nosotros muchas veces nos acerquemos a los adultos mayores con lástima. Y pues todos sabemos que la lástima lastima. Y entonces les estamos haciendo un gran daño, quizás creyendo que les estamos haciendo un bien. Creo que ese modo de reflexionar de manera crítica, como Ángela María Escobar dice, una reflexión muy relevante en estos tiempos de pandemia, pues yo creo que eh, debe caracterizar nuestra relación con los adultos mayores cada día, cada día. Y seguramente, de acuerdo con las particularidades de cada adulto mayor, iremos encontrando creativamente modos de relación, modos diferentes de relación. En esto dijéramos, llevamos un buen tiempo en la facultad tratando de proponer algunas estrategias, algunos estilos de trabajo con adultos mayores, que respete precisamente su mayor sabiduría y que dé salida y cabida a sus expresiones idiosincrásicas. Creo que vale la pena tener en cuenta que en el énfasis en inclusión narrativa nosotros entrevistamos biográficamente a adultos mayores, entrevistas a profundidad. Los estudiantes acuciosamente se relacionan con ellos de una manera muy cercana, muy respetuosa y, y graban las entrevistas para luego escribir un libro con la biografía de esa persona. Y en eso se les va un semestre, o sea, es un trabajo detenido, cuidadoso. Los profesores leemos, comentamos, las personas mayores también se enteran de lo que va escribiendo el estudiante, en fin, y hacen los ajustes los estudiantes para entregarle al final en una ceremonia solemne el libro con su biografía. Yo creo que allí hay un trabajo enorme, enorme de respeto por el adulto mayor, que hace que ellos se sientan satisfechos e incluso muchas veces orgullosos de lo que han vivido, de que ellos vean cuál ha sido su aporte a la comunidad, a la sociedad, y de que hagan un balance positivo al final de su existencia. Bueno, algunas veces el balance es negativo, hay que decirlo, el balance que hace el adulto mayor acerca de su existencia, porque hay algunos que llegan desesperanzados a la vejez. Pero hay otros que, aunque les haya ido regular o hayan tenido tropiezos, hacen un balance positivo porque consideran que se han acercado bastante a la realización de su sentido de vida. Entonces, creo que esa beta, dijéramos, narrativa, la beta de la aproximación biográfica es una maravilla. Pero también formulamos talleres,
grupos autogestionados en donde los adultos mayores se reúnen alrededor de un interés. Hay algunos que cultivan una huerta, otros que cuidan animales, otros que visitan museos, otros que van a centros comerciales, otros que organizan paseos, unos que tienen cineforo. Es de acuerdo con sus intereses. Ellos mismos se organizan y gestionan estos grupos que han sido muy bien valorados tanto por los adultos mayores como por las directivas de las instituciones en los casos en que hemos trabajado con personas que están institucionalizadas. Entonces, bueno, esa podría ser una primera respuesta a esa linda pregunta. Matías dice, creo que puede ser un poco más difícil cuando la autoridad está representada por la familia, autoridad que puede limitar la autonomía de los mayores ahora en la pandemia. ¿Cómo pensar esa situación? Claro, Matías, particularmente difícil si estamos hablando de una familia autoritaria, si hay una relación muy directiva de tomar decisiones de una manera muy concentrada, de relacionarse de una forma muy piramidal, muy vertical en una familia, pues por supuesto que los adultos mayores no se van a sentir a gusto. Pero en la medida en que la familia sea participativa, sea democrática, mantenga una comunicación horizontal, escuche a todos los miembros, pues la familia va a dar cabida a que el adulto mayor también aporte desde su edad, desde su experiencia, desde su sabiduría a las decisiones de la familia. Y en esa medida, pues creo que va a alcanzar una mejor calidad de vida. Y sin duda se va a sentir mucho mejor con los demás y consigo mismo. Bueno, hay agradecimientos. No saben cuánto les agradezco yo a ustedes por estar aquí, por haber escuchado, por hacerme estos comentarios. Todavía tenemos unos minutos, de manera que aquí estaremos. Hay algo, Matías, que quizás vale la pena considerar. En tu pregunta tú pones la palabra autoridad entre comillas, autoridad que representa la familia, ¿cierto? La palabra autoridad ha sido malentendida últimamente. Autoridad viene de autor y la autoridad inspira respeto. Lo que genera miedo es el autoritarismo. Creo que hay que hacer esa distinción. Una persona que tiene autoridad es una persona coherente, es una persona que vive según los principios en los cuales cree. Y en eso tenemos grandes liderazgos de personas mayores, grandes liderazgos de personas mayores, personas que son coherentes, que, que dicen lo que piensan, lo que sienten y hacen lo que dicen, lo que piensan y lo que deciden. Es decir, que son ejemplo para los demás. Son ejemplo para los demás. En esa medida, dijéramos, entendía la autoridad de esta forma, como yo no le puedo exigir a los demás algo que yo mismo no cumplo, es decir, desde la reciprocidad de derechos y deberes, a mí me parece que una familia que tenga autoridad es porque sus miembros son coherentes con los valores en los cuales creen. Pero una familia que no tenga autoridad puede ser una de dos, o autoritaria, que es cuando impone su punto de vista con la violencia generalmente, o permisiva, que deja hacer lo que sea, cualquier cosa está bien. Eso es muy del lenguaje de la posmodernidad. Todo es válido, todo es válido. No, no todo es válido y yo creo que todos lo sabemos, no todo es válido. Y entonces el ejercicio del discernimiento de cuáles son nuestros valores como familia, de cuáles son nuestras creencias como familia, de cómo vamos a vivir nosotros aunque el mundo piense de maneras tan distintas,
pues eso hace que una familia tenga autoridad. Bueno, pues muchísimas gracias por asistir, por participar en este espacio virtual y, y quedo atento a cualquier comentario por el correo o a través de cualquier otro medio. Muchas gracias nuevamente a la facultad, a la decana, a Sandra Liliana y a Nora y pues nos estamos viendo. Aquí llegó, parece otra pregunta. Aquí llegó otra pregunta. ¿Consideras que frente al reto de asumir nuevas formas de comunicación en la pandemia, como el uso de herramientas tecnológicas, se ha afectado más al grupo de adultos mayores en cuanto a sentirse más aislados? Por supuesto, por supuesto. Y éramos que frente al lenguaje verbal y particularmente escrito, ha habido una exclusión de personas analfabetas. Cuando se es analfabeto no se puede leer, no se puede escribir y muchas veces no se puede entender las palabras de otros. Y esa ha sido una manera, dijéramos, histórica de segregar a las personas mayores. Pero hoy en día, otra manera de segregar a los adultos mayores es a través de las NTICs, las nuevas tecnologías de información y de comunicación no se han difundido de una manera significativa entre los adultos mayores. No quiere decir que los adultos mayores todos no conozcan estos medios, los conocen, muchos los utilizan, muchos entran y salen, muchos publican, muchos comentan. Claro, claro, los adultos mayores, muchos de ellos tienen esa posibilidad, pero muchos otros no, y yo creo que son la mayoría los que no. Y en esa medida, pues puede haber una violencia de, de un tipo raro, ¿cierto? Porque significa que los adultos mayores se sienten poco tenidos en cuenta, poco considerados. Sin embargo, hay que abonar algo a las personas jóvenes de nuestra sociedad, que han sido quienes más se han prestado para enseñarle a los adultos mayores cómo utilizar los medios virtuales. Son los jóvenes nuestros. Y entonces los viejos no tienen miedo a preguntarle al hijo o al nieto sobre todo, ¿cómo es que funciona eso? ¿Cómo hago? ¿Qué quiere decir esto? Y van explorando con inseguridad, con temores, mm, pero, pero han logrado avances importantes. Entonces, pues la idea es que también pongamos la tecnología al servicio del desarrollo de todas las edades. Que no se conviertan en un mecanismo de exclusión y de violencia, sino de inclusión y celebración de un proyecto común.
Así es. Dice tu comentario, Sandra Liliana. Muy cierto, los profesores enseñan a sus alumnos, pero también aprenden de sus estudiantes. ¿Y cuánto aprendemos de nuestros estudiantes? Quizás es de allí que me parece tan inspiradora, tan evocadora la metáfora china de que eh, el agua y el aceite solo se unen en el arroz, porque es que ha sido una creencia muy difundida la de que el agua y el aceite se separan y no pueden unirse y no pueden juntarse y no pueden mezclarse. Pero los chinos, además de coronavirus, pues tienen una sabiduría muy importante, ¿no? Y los chinos nos hacen pensar en que el agua y el aceite se unen en el arroz. Eh, yo quisiera compartir con ustedes una fórmula de hacer arroz para que la metáfora se enriquezca. Miren que si uno hace arroz blanco, blanco porque con el arroz blanco no necesita sino una taza de arroz por dos de agua. Con el integral necesito una taza de arroz por tres de agua. Entonces vamos a poner el ejemplo con el arroz blanco para que sea más corto. Uno pone en una olla aceite, allí pone un tercio de cebolla y dos dientes de ajo y los deja un poquito sofreír para que suelten su aroma. Enseguida pone el arroz y lo revuelve para que todo el arroz quede impregnado de aceite y de esa manera no se pegue. Entonces pones el agua, las dos tazas, y eso pone sal. Ah, por supuesto, hay que poner sal en ese momento porque si no, queda simple, queda soso. Revuelves detenidamente y dejas, ahora sí que obre el calor y cuando empieza a hervir el agua, tienes que estar muy pendiente porque se va secando el agua, se va evaporando. Cuando empieza a formar hoyuelos en el arroz, entonces bajas la llama al mínimo y lo tapas. Y ya es un asunto de tiempo. La cocción termina eh, con relativa rapidez. Pero cuando se va a comer el arroz, qué cosa curiosa, el arroz está blandito, antes estaba duro, ahora está blandito, ha crecido, antes era delgadito, chiquito, ahora es robusto, tiene un gran sabor. Y tú miras el arroz y tú no ves el agua, y tú no ves el aceite. Es como si para que pudieran mezclarse el agua y el aceite necesitaran un tercero, lo cual es una comprensión muy dialéctica de la historia, ¿no? Tesis, antítesis, síntesis. Yo creo firmemente en que para que la generación de los ancianos y la generación de los jóvenes se comprenda, entre ellos dos tiene que haber un tercero. Y ese tercero para mí es la escucha activa, es el trabajo narrativo, es la entrevista biográfica. Eso es fundamental. Y vieran ustedes esa relación tan hermosa que se funda entre viejos y jóvenes alrededor de un proyecto compartido. Bueno, entonces, muchísimas gracias y les pido que esperen la próxima comunicación de la facultad para el próximo Enredando. Mucho gusto de estar con ustedes y que estén muy bien.